A verlos en esta mañana. ¿Y en qué pensamos o piensa la gente en general cuando hablamos de santidad? Cuando decimos un santo, muchas personas seguramente lo primero que se les va a venir a la mente es esas figuras con un halo en la cabeza, ¿no? Que se encuentran en muchas iglesias, imágenes, personas que hacen milagros o un grupo selecto de creyentes que gracias a sus méritos alcanzaron una vida especial delante de Dios y que incluso después de muertos se piensan que pueden darnos favores, que pueden hacer milagros para nosotros, que pueden interceder delante de Dios por nosotros. Pero toda esta visión que tenemos la mayoría en nuestra mente viene de una tradición que le ha otorgado a estas características y esta definición a lo que son los santos, ¿no? a la santidad. Sin embargo, cuando miramos en la Biblia, esta no es la enseñanza que se nos da allí. Según la Biblia, la santidad no es un estatus, no es un estado otorgado por una institución religiosa, ni por nadie, ni tampoco es el favor especial de Dios por alguna persona, sino que es el llamado que Dios hace a todos, y aquí está la palabra importante, todos los creyentes. Ser santo significa ser apartado para Dios, vivir conforme a su carácter y a su voluntad. Y esto es exactamente lo que nos enseña la palabra de Dios. En la Biblia Dios nos dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aquí la santidad implica ser apartado para pertenecer completamente a Dios. También Dios dice, sed santos porque yo soy santo. No es solo una separación externa, sino un llamado a reflejar el carácter de Dios. Porque Él es santo, nosotros tenemos que reflejarle a Él, ser santos nosotros, en toda nuestra manera de vivir. Y también dice la Biblia, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, la santidad es el deseo de Dios para todos los creyentes. No es un privilegio de unos pocos seleccionados para ser santos. También la Biblia nos dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde la eternidad, no desde ahora, desde el infinito, la meta de Dios no fue solo salvarnos del infierno, sino transformarnos en personas santas semejantes a Cristo. Así que la santidad, según la Biblia, no es un adorno externo ni una condición especial para algunos, sino el resultado de haber sido salvados por Cristo. La santidad no es una opción, tampoco es una meta inalcanzable, como a veces nos parece, ¿no? Es la marca de todo aquel que ha sido salvado por Cristo. En este párrafo de Primera Tesalonicenses, esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 3, vemos que Pablo expresa una preocupación, y es una preocupación pastoral por estos creyentes de Tesalónica. Ellos estaban, como hemos visto en las predicaciones anteriores, estaban pasando por pruebas, por persecuciones, y el deseo de Pablo, que es el deseo de Dios, es que ellos estén firmes en la fe, creciendo en amor y preparándose en santidad para la venida de Cristo. Este pasaje nos invita a reflexionar en tres verdades fundamentales. Una, que el Evangelio de Cristo es el fundamento de la vida cristiana. Otra, que nos
vamos a reflexionar sobre el servicio como fruto de la fe auténtica. Y en tercer lugar, la segunda venida de Cristo como motivación para vivir en santidad. Vamos a ver el primer punto, el Evangelio de Cristo, fundamento de una fe firme. Y vamos a releer desde el versículo 3 al versículo 5. Dice Pablo, por lo cual, no pudiendo soportar, desde el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Dice Pablo, enviamos a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, ¿no? Pablo sabía que los creyentes tesalonicenses estaban siendo perseguidos y él no les prometió una vida sin sufrimiento, pero sí deseaba que en medio de ese sufrimiento su fe no se debilitara. Por eso les envía a Timoteo. Timoteo era un colaborador de Pablo, una persona de confianza de él, porque Pablo sabía que Timoteo tenía las bases firmes de lo que todos los cristianos tenemos que creer, ¿no? Y esto él lo envía para que los fortalezca en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Dice que él es colaborador en el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Porque muchas veces hablamos del Evangelio, esta es una iglesia evangélica, somos evangélicos, pero ¿qué es el Evangelio en realidad? El Evangelio no es una filosofía humana, no es una invención de los apóstoles que se les ocurrió escribir el Evangelio y dijeron, mira qué idea tengo, la voy a escribir. El Evangelio es el anuncio de Dios de salvación, dado por Dios mismo, a través de Jesucristo. Y está centrado en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo es el Mesías prometido desde la antigüedad al pueblo de Israel, y en Jesucristo se cumple esta profecía de la venida del Mesías Salvador. Y Cristo es Mesías, Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Como dice Pablo en Gálatas 1, versículos 11 y 12, él dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, lo que estábamos diciendo recién, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Desde el principio, Dios prometió un Salvador. Ese Salvador vino en la persona de Jesús, quien murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora ofrece perdón y vida eterna para todo aquel que en Él cree. El Evangelio no es un mensaje moralista, no es una religión, ni siquiera es una denominación, como decíamos recién. Es una noticia gloriosa, una buena noticia. Y esta noticia es que Dios salva a los pecadores por gracia, no por obras. Es el poder de Dios para salvación. Y también es lo que sostiene al creyente en medio de las tribulaciones. Pablo temía que el tentador, ya sabemos quién es el tentador, el enemigo, el diablo, Satanás,
los desviara. ¿Y cómo se resiste al tentador? Con la verdad del Evangelio, arraigados en Cristo y en su obra. Y todo esto lo tenemos como conocimiento, o el que no lo sabía, ahora se lo he dicho. Pero ¿cómo podemos llevar a la práctica el estar arraigados en el Evangelio? ¿Cómo podemos diariamente, prácticamente, tener esta esperanza en el Evangelio para permanecer firmes y no caer en las tentaciones del tentador? Les comparto algunos ejemplos prácticos, muy pocos, porque seguramente hay más, pero para que podamos decir, bueno, a partir de hoy, de mañana, voy a empezar a ponerlos en práctica. Una es estudiar el Evangelio con regularidad. No solamente leerlo, sino estudiarlo, meditar, pensar en lo que dice, ¿no? Aparta por lo menos unos 10 o 15 minutos en el día para leer los Evangelios, reflexionando en la obra de Cristo. Ahora tenemos estas aplicaciones que podemos darle al botoncito y nos la lee. Y ni siquiera tenemos que leerlo, ¿no? Y podemos estar haciendo otra cosa, conduciendo, lavando, fregando los platos, cocinando, no sé, haciendo cualquier otra cosa, arreglando el coche, yo qué sé, y poner para escucharlo un par de capítulos sin tener que estar atentos a la hoja de papel. Ya no tenemos excusa. El que no sepa cómo descargarse esta app, le puede preguntar a su nieto, que seguramente con gusto se la va a descargar. Luego, también otra recomendación práctica es evitar los mensajes espirituales que están centrados en ti mismo. Estos mensajes humanistas que se mezclan con la Biblia y a través de las redes sociales están expandiéndose. Ahora está muy de moda lo del universo, lo de tú mismo puedes, dentro de ti está la fuerza de tú. En oración, pidámosle a Dios sabiduría. No todo lo que suena cristiano es el Evangelio. Asegúrate que los sermones, los libros, las enseñanzas que consumes estén centrados en Cristo y no en motivaciones humanas. Y por último, otra recomendación es comparte el Evangelio. Compártelo con un amigo, con un familiar, compártelo en redes sociales. Una fe firme también se fortalece cuando se comunica. Cuando nosotros lo expresamos, crecemos, aprendemos, nos fortalecemos. Y la pregunta para cada uno de nosotros, incluido para mí: ¿tu vida está realmente sostenida por el Evangelio de Cristo o por una fe centrada en tus emociones, esfuerzos o circunstancias? Repito la pregunta para que la meditemos cada uno en nuestro corazón. ¿Tu vida está realmente sostenida por el Evangelio de Cristo o por una fe centrada en tus emociones, esfuerzos o circunstancias? El segundo punto que encontramos en este pasaje es que el servicio cristiano es una evidencia de fe viva. Y vamos a releer del versículo 6 al 10. Y dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros,
Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Dice, pero cuando Timoteo volvió y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, por ello fuimos consolados de vosotros. Aquí vemos la profunda relación entre el apóstol, entre Pablo, sus colaboradores y la iglesia. Pablo no se alegra por su propio bienestar, sino porque la iglesia sigue firme. El verdadero siervo de Dios vive para el crecimiento espiritual de los demás. El pasaje nos muestra que Pablo se queda solo en Atenas para enviar ayuda espiritual. Que Timoteo es enviado como mensajero y consuelo, preocupado por la fe de esta iglesia. Y la iglesia tesalonicense, la iglesia en la ciudad de Tesalónica, aunque era nueva, aunque estaba perseguida, aunque pasaba por tribulaciones y tenía un montón de problemas, da testimonio de fe y amor en medio del sufrimiento. Y tenemos también, por ejemplo, un ejemplo que nos puede ilustrar en el Antiguo Testamento de este espíritu de servicio, ¿no? Cuando Josué y su ejército estaban luchando contra Amalek, del pueblo de los amalecitas, no era una sola persona, Amalek era un ejército, los amalecitas, y Josué estaba con los israelitas ahí luchando. Moisés estaba en un monte con los brazos levantados orando por esta lucha. Pero ¿qué pasaba? Que se cansaba y necesitaba unos colaboradores para que le sostengan los brazos para poder, porque cuando bajaba los brazos ganaban los amalecitas y cuando subía los brazos ganaban los israelitas. Entonces, estos colaboradores le sostenían los brazos a Moisés para que él pudiera estar orando en esa lucha, ¿no?, que estaba llevando Josué con el pueblo de Israel. Aquí vemos que cada parte cumple con su función. Cada parte del pueblo hace su parte para que haya victoria. Moisés orando, los colaboradores sosteniéndole las manos y el pueblo con Josué al frente luchando. Servir a los demás es una evidencia de santidad. No hay santidad aislada. Esto de los monjes aislados en una cueva para buscar la santidad no es lo que nos enseña la Biblia. Esto sería una santidad egoísta o pasiva. Quien ha sido salvado por el Evangelio vive para edificar a otros. Y también aquí podemos decir, pero ¿cómo puedo yo poner en práctica esto que estamos encontrando en este pasaje? ¿Cómo puedo servir a otros y desarrollar mi santidad en medio de la congregación? ¿Cómo puedo cumplir mi parte? Como vimos en el ejemplo de Pablo, Timoteo, la iglesia de Tesalónica, Josué, el ejército, Moisés y los colaboradores. Pues una sugerencia puede ser orar regularmente, no digo diariamente, pero por lo menos regularmente por los hermanos de la iglesia. Dedica un tiempo a la semana para orar por las necesidades específicas de los hermanos de la iglesia. Aquí tenemos los miércoles a las 7 de la tarde para el que pueda
asistir y el que así lo desee se puede reunir aquí con nosotros para orar por los hermanos, y el que no puede asistir por diferentes motivos puede hacerlo desde su casa. No es necesario ir a un lugar físico, a un templo para poder orar. En casa, como dice Jesús, cerrada la puerta de nuestra habitación, ahí podemos hablar con el Padre. Luego otra forma podría ser: acércate a alguien que lleve tiempo sin asistir. Una simple llamadita, un mensajito por WhatsApp, un mensajito escrito o de voz por WhatsApp, un emoji con una frasecita. Esto a veces puede ser una pequeña acción que puede restaurar la fe de alguien. Y luego, si tu salud, tu tiempo te lo permite, busca un lugar donde servir en tu comunidad de fe. Hay muchísimas cosas para hacer en la iglesia, siempre. Y a veces parece como que ya está todo cubierto, pero a veces hay personas que tienen que cubrir distintas cosas porque no hay otro que lo haga, pero si aparece alguien ya se descongestiona a este hermano que está haciendo tantas cosas, ¿no? Entonces está el que tiene talento para el canto, está el grupo de alabanza, para tocar algún instrumento, para ayudar a personas que visitan enfermos, acompañarles, o a personas mayores, la limpieza en la iglesia, el reparto que tenemos aquí de ropa, hay que doblar ropa, cambio de estaciones, atender a las personas que vienen, que a veces se llena el salón de gente y no hay control para poder atenderlos. El reparto de alimentos también, llega aquí el camión, hay que descargarlo, hay que entregarle las bolsas a las personas. El reparto de medicinas, hay que seleccionarlas, hay que enviarlas a los sitios donde las necesitan. Hay muchísimas cosas. Ahora, cuando aquí tengamos muchos niños, vamos a necesitar maestros de escuela dominical también. Muchísimas cosas para hacer, y todo cuenta en el reino de Dios. No es que hay cosas más importantes y menos importantes, porque cuando nos falta el dedo pequeñito del pie, nos damos cuenta que no podemos caminar bien y nunca le damos importancia a ese dedo. Nos parece que si no lo tuviéramos sería igual, y no es así. Y hay otra pregunta en este punto para que meditemos. ¿Estás dispuesto a incomodarte y servir a otros por amor a Cristo? ¿Estás dispuesto a incomodarte y servir a otros por amor a Cristo como evidencia de que tu fe es verdadera? Y es importante estar dispuesto a incomodarse, porque servir no es cómodo. Y tenemos el tercer punto y último. Y el tercer punto, los otros puntos eran muy importantes, pero el tercer punto es muy importante. Y se trata de la segunda venida de Cristo como motivación para la santidad. Vamos a leer del versículo 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Dice Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo concluye esta sección de este párrafo con una oración. Si vemos la estructura de esta frase, es una oración. Su deseo no es simplemente que los creyentes sobrevivan a estas tribulaciones, pruebas, todos estos problemas por los que estaban atravesando y por todas estas persecuciones que tenían, sino que crezcan en amor y santidad con vistas a la venida de Cristo. Ya dijimos que la santidad no es un adorno opcional, sino que es el fruto de una vida regenerada por Dios. Quienes han sido salvados, ahora, una vez salvados, se santifican día a día en el poder del Espíritu. Es un proceso que comienza en la conversión, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, y luego continúa toda nuestra vida hasta encontrarnos con Él. No es que le entregamos nuestra vida a Cristo, nos convertimos, automáticamente somos santos, limpios de todo hasta que vamos con Cristo. Es un proceso de limpieza y santificación que día a día el Señor va haciendo. Nos va mostrando desde lo más obvio hasta lo menos visible, hasta lo más íntimo, hasta esas cosas que ni siquiera nos dábamos cuenta, y nunca termina. El proceso de santificación nunca termina, y lo hace Dios. Lo hace Dios. A veces hay personas que se sienten frustradas porque quieren hacer ese proceso ellos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios lo haga. Esta espera no es pasiva. Aunque Dios lo hace, esa santificación no es pasiva. El creyente vive cada día, el verdadero creyente vive cada día como si Cristo volviera hoy, como si en este mismo instante estuviera por venir el Señor. Así como esto lo entendió el pueblo de Israel cuando Dios, antes de entrar en la tierra prometida, les dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El Señor nos está diciendo: santificaos, porque el Señor hará mañana, por decir dentro de un momento, no sabemos cuándo, maravillas entre vosotros. El regreso de Cristo sabemos que es cierto, inminente, no sabemos cuándo va a ser. Puede ser lo que decía, ahora en este mismo momento, dentro de 1000 años, o dentro de 5 años, o dentro de 1 año, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todos, sin excepción, tenemos un final en nuestros días. Y tampoco sabemos cuándo va a ser. También puede ser al salir de aquí y nos atropella un coche, o un infarto dentro de 1 hora, o dentro de 5 años, o 10 años, o 20 años, o 100 años. No sabemos cuándo, pero en algún momento nos vamos a encontrar con Cristo. Mi padre decía, cuando alguien moría, decía, para esa persona fue su fin del mundo, ¿no? Muchas personas viven con el temor al fin del mundo, ¿no? Y en la antigüedad miraban si la luna se ponía roja y si no sé qué, y si pasaba esto, y que si el Papa Negro, y que si no sé cuál. Pero todos vamos a tener un fin del mundo en cualquier momento. ¿Y cómo nos encontrará Cristo para ese final? Ya sea que Él regrese, o ya sea que llegue el final de nuestra vida. ¿Cómo nos encontrará? Viviendo en pecado, porque ya lo dejaré, porque ya tengo tiempo, porque soy joven. En indiferencia, bueno, sí, vengo a la iglesia, cumplo con ritualismos, o creciendo en santidad, que es lo que a Dios le agrada y lo que Él nos pide y lo que hemos visto hoy, ¿no? Y
Para que el Señor nos encuentre activos en la búsqueda de la santidad también, les comparto unos ejemplos prácticos de cómo podríamos esperar al Señor activamente buscando la santidad. En primer lugar, tenemos que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal para que esa obra comience a través del Espíritu Santo en nuestra vida, esa obra de santificación. Y una vez que somos creyentes y que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos pasos prácticos que podemos hacer. Por ejemplo, revisa tu agenda, tus hábitos. ¿Qué es lo que estás haciendo cada día? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Estás invirtiendo tu tiempo como si Cristo pudiera venir mañana? Otro tip es que tenemos que hacer cambios. Corta con relaciones, hábitos, incluso entretenimientos que te alejan de Dios. La santidad es incómoda, como dijimos, implica renuncia. Renuncia a aquellas cosas que te alejan de Dios. Y otro consejo, desarrolla un carácter irreprensible. Desarrolla. Fíjate que no te digo desarrolla. Esto es un proceso, es algo que nos proponemos y que empezamos poco a poco a cambiar. Por ejemplo, sé íntegro en tu trabajo. Como dice la Biblia, no solamente trabajes cuando te ven tu jefe, trabaja bien cuando te ve tu jefe, trabaja bien siempre. Sé fiel en tu palabra. Si tú dices algo, pues lo cumples. Sé amable con los que te rodean. Incluso, como decía recién, cuando nadie te ve, ¿no? Como dice la canción de Alejandro Sanz, me encanta esta letra porque dice, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¿Cómo eres cuando nadie te ve? ¿Cómo eres cuando estás en la soledad de tu habitación sin que nadie te vea, sin que nadie pueda juzgarte, sin que nadie pueda decirte cómo ser o que tú quieras ser como piensas que tienes que ser? ¿Cómo eres en ese momento? ¿Cómo está tu relación delante de Dios en ese momento de soledad e intimidad? Ahí es cuando te vas a dar cuenta si eres o no eres. Lo dice muy bien en su canción. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Y la reflexión de este punto es, si Cristo regresara hoy, pensemos esto, si a veces lo damos como pasaron tantos miles de años que, bueno, pasarán miles más. Pero Cristo dijo, vuelvo pronto, ¿no? ¿Sabe? Para Dios 1000 años es un día es 1000 años, para Dios no hay tiempo, Él es infinito. ¿Cómo puede haber tiempo en el infinito? Pero para nosotros sí. Si regresara hoy, o tuvieras que encontrarte hoy mismo con Cristo cara a cara, ¿podrías presentarte ante Él con un corazón limpio y una vida santa? ¿O bajarías la mirada así avergonzado, Él ahí adelante y tú, o te diría, ¿tú quién eres? No te conozco. Pero el Señor lleva a la iglesia, hacía cosas, sí, pero no sé, nunca te conocí. En conclusión, vemos que este pasaje nos ha mostrado que la santidad no es algo místico o inalcanzable. No es ser santo, no es estar así con las manos juntas, la mirada para arriba, la cabeza para un costado y cara de yo no fui. Y mientras brilla un halo aquí redondo encima de nuestra cabeza. Eso no es ser santo.
La santidad es una vida separada para Dios y que está basada en 3 pilares inseparables. Uno es el Evangelio de Cristo, que nos salva por gracia y nos da una nueva identidad. Otro es el servicio mutuo que expresa el amor de Dios entre nosotros. Y la otra es la esperanza del regreso de Cristo, o por lo menos la esperanza de nuestro encuentro con Cristo, que es lo mismo, porque ya sea que Cristo venga o ya sea que nos llame, tendremos un encuentro con Cristo y eso nos tiene que dar esperanza. Y si tenemos miedo, el amor echa fuera el temor, es porque no estamos cimentados en el Evangelio de Cristo. Esa esperanza es la que impulsa al creyente a vivir de una manera sobria, de una manera pura, de una manera que agrada a Dios. Y en esta mañana, tal vez aún no conoces a Cristo. Tal vez no le has entregado tu vida al Señor. Y dices, me gustaría hacerlo, me gustaría entregarle mi vida al Señor. Me gustaría recibir ese evangelio de Jesús, esa buena noticia de que me salva por gracia y que me transforma. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no creer como, bueno, creo, sino confiar en esa obra de Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Y el llamado de Dios para los creyentes es claro. Dice, sed santos porque yo soy santo. No es un ideal, es una meta real para cada creyente. ¿Vives en santidad esperando al Rey que viene? Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Él te salvó, te apartó y te capacita para vivir para Él. Y nunca, ninguno de los días de tu vida, en esta semana, por ejemplo, no te olvides de que Cristo vuelve. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar